Ya son las 8 en punto de el jueves 28 de abril. Bueno. Veo los nombres, pero no veo las caras. Adriana Raigosa, el que siempre está juicioso es don Henry Botton, siempre aparece. Muy serio. Muy buen día. Buenos días, Henry, ¿cómo está? Aquí está mi mayor Araque. Mi doctor, buenos días, ¿cómo le va? Bien, mi mayor, ¿usted cómo amaneció hoy? Bien, bien, gracias a Dios, mi doctor, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, ok, entonces yo quiero hoy tratar un tema que es muy importante, donde uno tiene en la vida profesional que hacer muchas hipotecas, muchas prendas. Y la hipoteca es una figura que, si bien está en el Código de Comercio, en el artículo 1904, hay algunas disposiciones del Código Civil que hay que tener en cuenta. Y es que entre las garantías de hipoteca, prenda y fianza, ese es un tema importante. ¿Qué bienes serían susceptibles de hipotecarse? Entonces, si miramos el artículo 2443 del Código Civil, dice el 2443, la hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo o sobre naves. Entonces, la hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad, en usufructo o sobre naves. Claro que las reglas relativas a la hipoteca pertenecen al Código de Comercio, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué bienes son susceptibles de hipotecar? Bienes raíces que se posean en propiedad o en usufructos y sobre naves. De lo dicho, resulta que, con excepción hecha de las naves, solo los bienes inmuebles pueden hipotecarse. Y dentro de estos, únicamente las cosas corporales y excepcionalmente el usufructo, pero no los demás derechos reales, como las servidumbres, sin perjuicio de que se vean afectadas por la hipoteca del predio sirviente, el derecho de uso y habitación de la misma hipoteca. Pero no basta que un bien sea inmueble para que pueda hipotecarse, porque además es necesario que esté dentro del comercio y que sea embargable. Entonces, esto nos hace pensar que no puede constituirse esta garantía sobre los bienes nacionales de uso público, ni sobre los bienes embargados o que estén afectos a alguna prohibición. Bien, inmuebles que se posean en propiedad, dice el 2443. Pueden hipotecarse los bienes raíces que se posean en propiedad. Se está refiriendo a la hipoteca del derecho de propiedad en sí mismo, como queda de manifiesto por el hecho de referirse
a los inmuebles que se posean en usufructo. Ahora bien, dentro de los inmuebles hay unos que son por naturaleza, de conformidad con el 656. ¿Cuáles son esos inmuebles por naturaleza? Los que no se pueden transportar de un lugar a otro. Inmuebles por naturaleza. En cuanto a los inmuebles por adherencia, como son los edificios y los árboles, y los inmuebles por destinación, no podrían hipotecarse independientemente del inmueble a que acceden, pero se verían afectados por la hipoteca de este, como lo establece expresamente el artículo 658 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 658 del Código Civil? ¿Qué vamos a hacer? 658 del Código Civil. Unas clases de Java, ¿sí? Ahí en la plataforma ya están un 13 ejercicios que nos vamos a explicar y la idea es que los Doctor Marcos Ardila nos colabora con el micrófono. Con el desarrollo de los Bueno. Entonces, inmuebles que se posean en propiedad pueden hipotecarse los bienes raíces que se posean en propiedad. Se está refiriendo a la hipoteca del derecho de propiedad en sí mismo. Ahora bien, dentro de los inmuebles quedan incluidos los inmuebles por naturaleza, que al decir del 656, inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. Esos son los inmuebles por naturaleza. También los inmuebles por adherencia, como son los edificios y los árboles, y los inmuebles por destinación. Estos no podrían hipotecarse independientemente del inmueble a que acceden, pero se verían afectados por la hipoteca de este, como lo establece el artículo 658. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio. Bueno. Hagámonos una pregunta. ¿Puede hipotecarse un edificio construido en suelo ajeno? Miren que ahí entra la accesión. ¿Puede hipotecarse un edificio construido en suelo ajeno? Vamos a ver. Posición. Una cuestión que trae dividida a la doctrina es la de saber si es posible hipotecar un edificio construido en suelo ajeno. Esa es la pregunta. ¿Puede hipotecarse un edificio construido en suelo ajeno? Hay dos corrientes. Los eminentes tratadistas como Laurent, Alessandri, de Molon, Durandot y Guillot se inclinan por la negativa. En cambio, otros como Baudry-Lacantiner, Planiol y Ripper creen posible semejante hipoteca, pero ponen allí una condición: siempre que el propietario del suelo
renuncie al derecho de adquirir por accesión el edificio construido. La jurisprudencia de nuestros tribunales también se ha mostrado vacilante, con fallos en uno y en otro sentido. Si nos atenemos a lo que disponen los artículos, sobre todo el artículo 2443, tendríamos que pronunciarnos por la validez de la hipoteca en estudio, ya que la primera de las disposiciones, el 2443, declara que los inmuebles son susceptibles de hipotecarse. Y al catalogar de inmuebles a los edificios, estiman suficiente la doctrina, estima suficiente que adhieran permanente al suelo sin importarle si pertenecen o no al dueño de este. Pero más pesa en el ánimo de casi todos los tratadistas que las cosas accesorias a los inmuebles, como serían los edificios, se reputan muebles. Las cosas accesorias a los inmuebles, como serían los edificios, se reputan muebles cuando se trata de constituir sobre ellas un derecho a favor de un tercero distinto del dueño. Las cosas accesorias, como serían los edificios, se reputan muebles cuando se trata de constituir sobre ellas un derecho a favor de un tercero. Y como consecuencia de esto, casi todos, y me inclino yo, nos inclinamos a pensar que no es posible hipotecar un edificio construido en suelo ajeno. Pues, el artículo 2443, al decir que se pueden hipotecar los inmuebles que se posean en usufructo, no ha sido muy feliz en su expresión, porque puede inducir al error de pensar que lo que el usufructuario hipoteca es el inmueble en sí mismo, cuando en realidad lo que se le permite gravar es el derecho de usufructo. Yo tengo sobre el usufructo el derecho de usufructo. Yo no tengo un derecho sobre la cosa, sino sobre el usufructo. Entonces, inmuebles que se posean en usufructo. Al decir el 2443 que se pueden hipotecar los inmuebles que se posean en usufructo, no ha sido muy feliz en su expresión porque puede inducir al error de pensar que lo que el usufructuario hipoteca es el inmueble. No, cuando en realidad lo que se le permite gravar es su derecho de usufructo. La hipoteca del usufructo no significa que su sola constitución dé al acreedor facultad para recibir los frutos. Sería el usufructuario quien continuaría percibiéndolos. El acreedor hipotecario tendrá derecho a esos frutos, ejercitando sus derechos de tal. Y si ejercitando embarga el usufructo, entonces se extiende en su derecho a los frutos percibidos por el usufructuario. Nos parece evidente que no sería lícito al propietario pleno de un inmueble hipotecar solo el usufructo, porque para que exista este derecho es menester que se haya constituido a favor de un tercero o que el dueño transfiera la nuda propiedad y se reserve el usufructo. Por lo demás, parece que queda claro que no se puede ser usufructuario de cosa propia. Y entonces, si no existe el usufructo, pues mal podemos hipotecarlo. Pues. Bueno, entonces, pasémonos ahora al Código de Comercio para mirar
más especialmente la hipoteca, porque la hipoteca se rige por el Código de Comercio. En el artículo 1904 del Código de Comercio encontramos la siguiente disposición. Código de Comercio 1904. Las aeronaves matriculadas en Colombia pueden gravarse con hipoteca. Las aeronaves. Yo me pregunto, en este término aeronaves se incluyen las naves aéreas y las naves marítimas, ¿cierto? Las aeronaves matriculadas en Colombia pueden gravarse con hipoteca, dice el 1904. Las que estén en vía de construcción también podrán hipotecarse, con tal que en la escritura pública en que la hipoteca se constituya, se consignen las especificaciones necesarias para su inscripción en el registro aeronáutico. La escritura de hipoteca de una aeronave debe contener las características de esta y los signos distintivos de sus partes. 1905. La hipoteca comprende la célula, las unidades motopropulsoras, los equipos electrónicos y cualesquiera otras piezas destinadas al servicio de la aeronave. Oiga, me estoy acordando en este momento que a un cristiano hubo pues un extranjero que fue muy bien atendido en el país y le preguntó a la niña que lo atendió que qué podía hacer. Entonces ella dijo, pues yo diría que conseguir un motor para que los pescadores puedan salir a pescar mar adentro. Y entonces este extranjero dio 10 millones de pesos y con esos 10 millones de pesos se compró un motor. Pero el beneficiario de este motor, digo yo en forma imprudente, salió en la madrugada a estrenar su motor, pero ya lo estaban esperando y lo atracaron. Le robaron el motor y a él lo dejaron con equipo salvavidas a la deriva. Entonces, se hacen una de las preguntas. ¿Qué hacía este tipo saliendo en la madrugada solo con un motor para pescar mar adentro? Eso. Y ahora está la policía ofreciendo una recompensa para los que den datos sobre la posible captura. Pasan unas cosas increíbles en nuestro país. Bueno. La hipoteca comprenderá la célula, las unidades motopropulsoras, los equipos electrónicos y cualesquiera otras piezas destinadas al servicio de la aeronave incorporadas en ella en forma permanente, aunque fueren momentáneamente separadas, de la aeronave. El deudor no podrá separar de una aeronave hipotecada sin perjuicio del acreedor las partes mismas a que se extiende el gravamen según el artículo 1905 del Código de Comercio. El deudor no podrá separar de una nave hipotecada sin permiso del acreedor las partes de la misma, sino tal vez de manera momentánea para su reparación o mejora.
Embargo y secuestro de aeronaves. El embargo de una aeronave, aún en vía de construcción, deberá anotarse en el registro aeronáutico. Ese registro aeronáutico se lleva en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Pero el secuestro de una aeronave de transporte público de pasajeros matriculada en Colombia no podrá realizarse sino después de ejecutoriada la sentencia que ordene llevar adelante la ejecución, a menos que la aeronave se halle fuera de servicio por un término mayor de un mes. El 1909 dice: embargada y secuestrada una aeronave, se podrá obtener su desembargo y el levantamiento del secuestro prestando caución real. Embargada y secuestrada una aeronave, se podrá obtener su desembargo y el levantamiento del secuestro prestando caución real, caución bancaria o de compañía de seguros. Si la caución de que trata el 1909 se constituye dentro de la diligencia de secuestro, el juez decretará de plano el desembargo y el levantamiento del secuestro. Entonces, desembargo, sí. Se podrá obtener su desembargo prestando caución real, bancaria o de compañía de seguros. Si la caución se constituye dentro de la diligencia de secuestro, el juez que hace decreta de plano el desembargo y el levantamiento del secuestro. Bien, digamos que esas son las partes más importantes de la hipoteca de un bien como las aeronaves. Yo no sé si yo les hice alusión a algo sobre las pruebas, sobre todo las pruebas judiciales. Yo tengo una serie de preguntas que valdría la pena que ustedes tomaran nota de estas preguntas. Porque es que el derecho probatorio es supremamente esencial, porque es que ¿de qué sirve tener el derecho si no sabemos probar? ¿Qué es probar? Probar es averiguar la verdad de una cosa. Esa es la respuesta. ¿Qué es probar? Es averiguar la verdad de una cosa. ¿Qué entendemos por término probatorio? Es el tiempo que el juez concede al interesado para que averigüe y muestre la verdad de algo. Ese es el término. Se le dan unos días para algo en efectivo, en real. La verdad de algo. Término probatorio es el tiempo que se le da, que el juez le concede al interesado para que averigüe y muestre la verdad de algo que es conducente al reconocimiento de un derecho. ¿Qué es la prueba? La prueba no es una demostración cualquiera, sino a través de ciertos medios y procedimientos que la ley del proceso prescribe, permite o prohíbe con mayor o menor severidad. Esa es la prueba. Demostración. Permite. Permite o prohíbe. Esa es la prueba. Entonces la prueba es lo que se demuestra
y se hace patente la verdad o la falsedad de alguna cosa. ¿Qué es certeza? Porque es que para poder dictar sentencia necesitamos el grado de certeza. Certeza es la persuasión de la verdad y la verdad es a su vez la conformidad de la idea con la cosa o con el hecho. Y entonces, ¿qué son las pruebas judiciales? Pues las pruebas judiciales vienen a ser el medio por el cual llegamos a conocer con mayor o menor certeza la verdad de los hechos. ¿En qué pueden consistir las pruebas? ¿Con qué podemos probar? Podemos probar con instrumentos, con documentos públicos, con documentos privados, con testimonios, con presunciones, con declaración de parte, juramento, inspección judicial, indicios, etc. Entonces, las pruebas pueden consistir en instrumentos, en documentos públicos, documentos privados, testimonios, presunciones, declaración de parte, juramento, inspección judicial e indicios. ¿Qué se debe probar? Pues lo que es objeto de prueba. ¿Y qué es o qué son los sujetos de prueba? Los sujetos de la prueba son los hechos de las cosas que suceden. Es el asunto o materia de que se trata, el caso sobre que se litiga o que da motivo al proceso. Y se dice que el hecho está probado, por eso la sentencia, si se dice que el hecho está probado, la sentencia debe fundarse en hechos probados y demostrados. Entonces, cuando contestemos la demanda, le decimos, señor juez, a continuación presenta usted la respuesta a la demanda que me ha sido formulada y para una mejor comprensión de la misma, a continuación paso a referirme a los hechos. Y entonces usted dice muy clarito, al hecho primero no es cierto, al hecho segundo es cierto, al hecho tercero me atengo a lo que se demuestre y así ustedes escogen hecho por hecho. Ahora, bien, como uno se fundamenta en derecho para contestar una demanda o para demandar, se hace la pregunta, ¿hay necesidad de probar el derecho? ¿Se debe probar la ley? No, la respuesta es negativa. No hay necesidad de probar el derecho. No hay necesidad de probar la ley. El derecho mismo no es objeto de prueba. La ley no es objeto de prueba. ¿Por qué? Porque se presume que todos la conocemos. ¿Y cuándo conocemos una ley? Cuando ha quedado promulgada. Es decir, cuando han pasado 2 meses de la ejecutoria de la ley. Entonces, el derecho no es objeto de prueba, la ley no es objeto de prueba. ¿Por qué? Porque se presume de todos conocida. Y esta presunción no admite prueba en contrario. Este principio de que el derecho y la ley es de todos conocida, ¿tiene excepción? Sí, la respuesta es afirmativa. Sí, cuando se trata de probar el derecho extranjero o la costumbre. El derecho extranjero se prueba como lo establece, digamos, el procedimiento civil.
Bueno. El derecho extranjero se prueba como lo tiene establecido el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil. ¿Dónde está el artículo 188 del Código Civil? Ciento ochenta y cinco, 187, 188. Normas jurídicas de alcance no nacional y leyes extranjeros. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y de las leyes extranjeros se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte. La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, autenticada en la forma prevista en el artículo 259 de este código. También podrá ser expedida por el cónsul de ese país en Colombia, cuya firma autenticará al Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando se trate de ley extranjera no escrita, esta podrá aprobarse con el testimonio de 2 o más abogados del país de origen. Bueno. En el entendimiento de que el hecho y no el derecho es objeto de la prueba, mantienen su vigencia unos aforismos clásicos. El derecho nace de los hechos y el juez le dice a las partes: dame los hechos que yo te daré el derecho. Entendamos esto con un ejemplo. La ley está obligado a la reparación del daño quien dispara imprudentemente un arma de fuego. Entonces, esa es la ley. El hecho es que Pedro disparó imprudentemente el arma de fuego e hirió a Juan. Entonces, está obligado a la reparación del daño quien dispara imprudentemente un arma de fuego. Miremos artículo 2356 del Código Civil. 2356. Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son especialmente obligados a esta reparación el que dispara imprudentemente un arma de fuego. Entonces, la ley que dice que está obligado a la reparación del daño quien dispara imprudente un arma de fuego. ¿El hecho cuál es? Se demostró que Pedro disparó imprudentemente el arma de fuego y que hirió a Juan. Y el argumento o la conclusión es que Pedro debe indemnizar el daño que sufrió Juan. Entonces, la premisa A, la ley, el argumento o conclusión dependen de que se haya probado el hecho. Hay reglas legales que asisten y controlan a las partes y al juez en el camino de la verificación de los hechos. De todo esto se ocupa el derecho probatorio, especialmente en el acápite de las pruebas judiciales. Cuando un hecho
está previsto por una norma como causa de un efecto jurídico, lo llamamos hecho jurídico. Sería pues un hecho jurídico el disparar imprudentemente un arma de fuego, pues imputándose el daño a malicia o negligencia del que dispara, según el 2356 del Código Civil, el hecho de disparar y su efecto dañoso están previstos en la norma jurídica. También serían hechos jurídicos los contemplados en el artículo 2341 del Código. ¿Qué dice el 2341 del Código? El que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por culpas o el delito cometido. Entonces, también serían hechos jurídicos los contemplados en el artículo 2341 del Código, que están en el Código Civil, que están erigidos en delitos o culpas, que por inferir daño a la persona obligan a la indemnización. Ahora bien, si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho de la naturaleza, se tendrá un hecho jurídico natural. Busquemos Código Civil, artículo 731. Artículo 731. Vamos bajando. No, 731, es 713. Sí. Si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho de la naturaleza, se tendrá un hecho jurídico natural como sería la accesión. ¿Y qué es la accesión? Según el 713 del Código Civil, la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Entonces, si la accesión es un modo de adquirir el dominio de una cosa y que el dueño de la cosa pasa a hacerlo de lo que la cosa produce o de lo que se le junta, entonces yo pregunto, si yo le hice unos arreglos a la cabaña para que no volviera a meterse el agua, el dueño de la cabaña se hace dueño por el fenómeno de la accesión. ¿Por qué? Porque por medio de la accesión, el dueño de la cosa se hace dueño de lo que se le junta a ella. Entonces la pregunta, ¿hay necesidad de hacer un contrato para reconocer el pago de las mejoras? ¿Ustedes qué opinan? Oigo. No oigo nada. Efraín Díaz. Adán Hernández. Hola, Doc. Buenos días, compañeros. Urián Cárdenas, Efraín Díaz, Fabián Esteves. Sí, doctor. Yo creería que sí, doctor. Que sí que. Sí se debe hacer contrato para el tema del arreglo de mejoras locativas. No, Porque, contrato no es contrato, es un modo. La accesión es un modo, no es contrato. Entonces, la pregunta es, si usted, don Adán Hernández, le hace mejoras a mi cabaña, tenemos que hacer
algún contrato de reconocimiento de esas mejoras o se aplicaría simplemente la accesión? Yo me hago dueño porque tenemos, no sé, un recibo de pago, un contrato, o yo me hago dueño por qué fenómeno. ¿Cuál es la respuesta? En ese caso se hace dueño para accesión, pero es decir, Eso. uno como dueño del predio siempre trataría de tomar esas medidas preventivas que ante el arreglo de su predio debe tener previa autorización del propietario, porque eso le da reconocimiento como dueño. De lo contrario, pues usted estaría perdiendo derechos. No, porque si usted no me paga las mejoras, ¿en qué incurriría usted, don Adán? Si yo como dueño no pago las mejoras, Sí, pues depende, porque si las mejoras si tuvieron contrato, no tuvieron contrato, si tuvieron acuerdo o no tuvieron acuerdo. no, no importa, no importa. Profe, ahí sí no sé. Si yo Lo no que le pasa pago es que tienen esa Eh, las mejoras, pues, es lo que se le adjunta a un predio. Entonces, si se le adjunta a un predio, el dueño del predio pasa a ser dueño de las mejoras por el fenómeno de la accesión. Y si las mejoras no se pagan, entonces habría un enriquecimiento sin causa. Sin causa. Exactamente. Y el enriquecimiento sin causa es una fuente de obligaciones. ¿De acuerdo? Sí, ya me acordé. Sí, señor. Yo no lo Bueno, había escuchado. bien, bien. Ahora, la Doctor, accesión es un modo de adquirir el dominio, según el 713, por el doctor, cual, disculpe, señor, lo puedo interrumpir, disculpe. A ver, yo conocí un caso donde, eso fue en Santander, se autorizó para colocar una antena de esas de repetición sí, en un terreno. sí, El señor no vivía en el país, la empresa como tal hizo un edificio, porque fueron 5 pisos en el cual colocaron parte administrativa, toda vez que el señor hizo un contrato muy especificado donde manifestaba que era única y exclusivamente para la antena de repetición. Y cuando él llegó, porque hizo el contrato por 5 años, quería reclamar eso y los dueños le reclamaron todas las mejoras que había hecho sobre ese bien. Y al fin no supe qué pasaría, qué derechos y qué deberes habían ahí, doctor. pues es que la accesión es muy clarita, ¿no? El dueño del predio se hace dueño de lo que el predio produce o de lo que se le junta al predio. Entonces, si la eficacia jurídica se atribuye a un hecho del hombre, es un hecho humano. Y entonces pasaríamos al campo del acto jurídico. Entonces, el acto jurídico es ese hecho jurídico voluntario. El verdadero rasgo distintivo no es que el hecho se refiera al hombre, sino que provenga del hombre voluntariamente. Y entonces estaríamos ya ante un hecho jurídico. ¿Y cómo se prueba ese acto jurídico? ¿Será prueba escrita, preconstituida
Entonces, si el acto jurídico es el ejecutado por el hombre con la intención preconcebida de producir un efecto en derecho, es decir, una obligación a cargo de alguien y un derecho a favor de otro, todo a sabienda, es más que natural que la ley exija una prueba preconstituida por los autores del acto jurídico, es decir, prueba preconstituida entre el deudor y acreedor, pues no cabría disculpa en no haber producido a la vez el acto y su prueba. La memoria de la voluntad de las partes y el recuerdo de los hechos se confían casi siempre a una escritura, pero no escritura pública necesariamente, a una prueba escrita. De ahí que la mayoría de los contratos y los actos jurídicos deben constar por escrito. Entonces, tenemos que la prueba del hecho, sea o no jurídico, es totalmente libre. No es posible exigir una prueba escrita o preconstituida por un hecho de simple culpa o de delito. Sería absurdo exigir un escrito para que se guarde el recuerdo y rastro voluntario de la culpa o del delito. Un accidente automóvil de cual resultan daños para una persona o para un bien serían simples hechos ilícitos constitutivos de culpa o delito. Y allí mal puede haber un intercambio de voluntades, ni mucho menos la formación del consentimiento. El hombre no quiere el resultado que la ley le impone, que es la de reparar el daño. Entonces, esos hechos jurídicos necesitan un escrito, no escritura pública, un escrito. Bueno, los romanos inventaron figuras y decían que son figuras a la manera de un contrato. Entonces, el cuasicontrato, como lo tenían los romanos, es casi contrato, casi como si hubiera contrato, el cuasicontrato. Y entonces, si yo veo que usted está siendo demandado o está así, o le están tratando de preconstituir unas pruebas y yo tengo todo para defenderlo, entonces yo manifiesto y digo que actúo en nombre suyo. Entonces que ejerzo una agencia oficiosa. Ese es un cuasicontrato que se lo inventaron los romanos. El pago de lo no debido. Tampoco puede exigirse prueba preconstituida, porque la noción de cuasicontrato excluye la formación previa del consentimiento. Entonces, el hecho generador de la obligación se va produciendo unilateralmente como la agencia oficiosa y ahí no hay lugar a prueba preconstituida. Hay unos medios de prueba. Son bastante largos los medios de prueba que tenemos nosotros. En nuestro derecho, medios de prueba. La confesión, la declaración de parte, el juramento, los documentos públicos o privados,
Las presunciones que incluyen indicios, testimonio o declaración de terceros, peritascos, inspección judicial. Esos son unos medios de prueba, pero las pruebas también admiten otra clasificación y hablamos de pruebas perfectas o completas, pruebas imperfectas e incompletas, solemnes y libres, directas e indirectas, históricas y críticas, judiciales y extrajudiciales, sumarias y contradichas o públicas. Nuestra legislación penal y civil aceptan como única clasificación de las pruebas las llamadas completas o plenas. También acepta las semiplenas o incompletas. La prueba judicial objeto de la prueba judicial, tema o necesidad de la prueba judicial, fin de la prueba judicial y carga de la prueba judicial. Esto sobre la prueba judicial, como dice o como lo manifiesta don Antonio Rocha Alvira. Antonio Rocha Alvira, egresado de la Universidad de El Rosario, que se lo robó el externado. Y el doctor Antonio Rocha Alvira fue, digamos, como profesor único y exclusivo de pruebas en el externado. Entonces, como dice don Antonio Rocha Alvira, es de antiguo y noble abolengo y que lo usó el rey don Alfonso llamado el Sabio. Alfonso llamado el Sabio fue rey de Castilla y de León, que como sabemos nació en Toledo, España, el 23 de noviembre de 1221 y murió en Sevilla, España, el 4 de abril de 1284. Alfonso X rey el Sabio se casó con Violante de Aragón, tuvo 2 hijos, Sancho IV de Castilla y Fernando de la Cerda. También recordamos que su padre fue Fernando III de Castilla y su madre doña Beatriz de Suabia. Vale la pena recordar que las obras jurídicas de Alfonso X el Sabio fueron el Setenario, el Fuero Real, el Espéculo y las 7 partidas. De todos estos libros, los más importantes, indudablemente, son las 7 partidas. Las 7 partidas es un libro de leyes destinado a los legisladores y es el código más completo de la ley civil en la Edad Media y para toda Europa. Comienzan las 7 partidas dividiendo las leyes del derecho en 2 clases, las que se refieren a la religión y las que lo hacen a la vida civil del hombre en el mundo. Van por delante las leyes de la religión y las 7 restantes legislan la vida civil. Pero antes de entrar en el cuerpo de la legislación se establece una teoría general de la ley, como diríamos hoy, una teoría general del derecho. Se caracterizan estas leyes por ser un texto de derecho común basado en el derecho romano de Justiniano.
Abarca todo el saber jurídico de la época, pues contiene leyes de derecho constitucional, civil, mercantil, penal, procesal civil y penal. Cada partida se divide en títulos. Fueron 182 en total. Rigieron en Hispanoamérica hasta la época de los códigos e incluso llegó a regir en los Estados Unidos para principios del siglo XIX en territorios que pertenecieron al Imperio Español, como el estado de Luisiana. Por ahí están pasando en televisión esa guerra de independencia que hubo entre los Estados Unidos y España. Y todo esto sucede en el estado de Luisiana. ¿Qué más podemos decir nosotros? En cuanto a las pruebas judiciales. Las judiciales. Tengo que buscarlo. Un librito que tengo de las pruebas judiciales. Bueno, yo se los busco. Entonces ahí, en ese librito de las pruebas judiciales, encontramos qué es probar, qué es un medio de prueba, lo que se debe probar o lo que es objeto de prueba, clasificación y análisis de los medios de prueba, la carga o peso de la prueba, lo que se llama el onus probandi, el sistema probatorio denominado dispositivo, de los varios sistemas probatorios, y en eso se entra el sistema inquisitivo, de la conducencia y eficacia legal de la prueba, del principio de contradicción, del principio de la publicidad de la prueba, objeto de la prueba judicial, necesidad de la prueba judicial, fin de la prueba judicial, en fin, todo esto está en esa obra que yo la tengo. Déjame un momentico, un momentico. No tengo que. No tengo que buscarme con tranquilidad esa obra. Y está todo, absolutamente todo lo relativo a las pruebas. Bueno.
Siguiendo con los medios de prueba o con la clasificación de los medios de prueba, tenemos pruebas perfectas o completas, imperfectas o incompletas, solemnes y libres, directas e indirectas, históricas y críticas, judiciales y extrajudiciales, pruebas sumarias y contradichas o pruebas públicas. Les había dicho que nuestra legislación penal y civil aceptan como única clasificación la de plenas o completas. También acepta semiplenas o incompletas. La prueba judicial, el objeto de la prueba judicial, en fin, todo lo relativo a la prueba judicial. El interrogatorio es prueba. Interrogatorio al testigo. Limitaciones a la eficacia del testimonio, el testigo técnico, práctica de la prueba testimonial por comisionado, la confesión o declaración de parte, las presunciones y clasificación de las presunciones. Todo esto son pruebas. Hay un punto que como pues tantas son las cosas que se hacen ante un notario. Preguntémonos un poco sobre la ética notarial. Hay una parte de Miguel de Cervantes Saavedra. Y Miguel de Cervantes Saavedra se hace esta pregunta. ¿Qué es esto, señor licenciado, que os he oído decir mal de muchos oficios y jamás lo habéis dicho de los escribanos, habiendo tanto que decir? A lo cual respondió: aunque de vidrio no soy tan frágil que me deje ir con la corriente del vulgo las más veces engañado, paréceme a mí que la gramática de los murmuradores y el la de los que cantan son los escribanos, porque así como no se puede pasar a otras ciencias si no es por la puerta de la gramática, y como el músico primero murmura que canta, así las maledicientes por donde comienzan a mostrar malignidad de sus lenguas es por decir mal de los escribanos y los alguaciles y de otros ministros de la justicia, siendo un oficio el de escribanos sin el cual andaría la verdad por el mundo a sombras de tejados, corrida y maltratada. Y así dice el eclesiástico: el escribano es persona pública y el oficio del juez no se puede ejercitar cómodamente sin el suyo. Los escribanos han de ser libres y no esclavos ni hijos de esclavos, legítimos, no bastardos ni de ninguna mala raza nacidos, juran de secreto fidelidad y que no harán escritura usuaria, que ni amistad ni enemistad, provecho o daño les moverá a no hacer su oficio con buena y cristiana conciencia. Pues si este oficio tantas buenas partes requiere, ¿por qué se ha de pensar que de más de 20,000 escribanos que hay en España se lleve el diablo la cosecha, como si fuesen cepas de su majuelo? No lo quiero creer, ni es bien que ninguno lo crea, porque finalmente digo que es la gente más necesaria que había en las repúblicas bien ordenadas, y que si llevaban demasiados derechos, también hacían demasiados tuertos
y que de estos dos extremos podía resultar un medio que les hiciera mirar por el virote. Miguel de Cervantes Saavedra. Bonita está. Bueno. Entonces, en cuanto a la fe notarial, se le presenta al notario muchas veces un problema jurídico y un problema moral. Los asuntos legales que pueden despertar curiosidad al notario tienen muchas ocasiones para presentarse, pero solo tienen significación doctrinal y práctica para algunos, porque no obstante que los notarios viven inmersos en un entretejido social de relaciones jurídicas, los problemas morales los enfrentan casi a diario y deben decidirlos de inmediato mediante poca o mucha reflexión. La moral atañe a todo el mundo, lo mismo que el derecho atañe a todo el mundo. Y se habla sin cesar de los valores morales y en menor proporción de los valores jurídicos. La habladuría moral persigue a los notarios desde el asentamiento histórico de la palabra humana, al paso que la habladuría jurídica necesita de la consolidación de la sociedad civil, del Estado, la propiedad privada y las clases sociales. Entonces, ¿cómo enfocar estos problemas? Para el problema jurídico, el asunto ofrece dificultad porque las clases dominantes estatuyen normas legales de la conducta humana sin distinción, normas que se hacen valer por la violencia legítima del Estado a través de sus aparatos institucionales, como la policía, el ejército, jueces, fiscales, magistrados. Como que toda esa violencia impartida por la policía, el ejército, los jueces, los fiscales, los magistrados, como que es una violencia legítima. El problema de la moral es diferente porque se rodea de sutilezas y resabios. Para tratarlo, los pensadores en todos los tiempos han formulado muchas y contrapuestas concepciones morales que integran la denominada ética, o sea, la parte sustancial de la filosofía práctica se ocupa de un espacio peculiar que es la conducta humana. Pues la ética notarial pues como que poco y nada de lo que se ha escrito en Colombia sobre la ética notarial. Se habla del ejercicio de la función notarial. Entonces, la ética está en el ejercicio de la función notarial, que implica dar fe de los negocios y hechos jurídicos, vale decir, dotarlos de plena autenticidad. Se trata de una fe laica muy distinta a la religiosa, porque es la fe proveniente de la ética secular que el Estado delega en los funcionarios
notariales para obtener la credibilidad en los negocios y hechos jurídicos. La fe notarial no es una creencia de cosas invisibles, todo lo contrario, de las cosas que deben ser muy bien vistas en el campo jurídico y moral. El notariado forma parte indudablemente de la administración de justicia, aunque esta tesis no tiene respaldo en el ordenamiento jurídico nacional, pero de una manera sumaria podemos asumir esta posición, porque desde los antiguos filósofos griegos sabemos que la justicia tiene un espacio muy amplio que cubre tanto los conflictos como la ausencia de los conflictos. La mayoría de los autores restringen la palabra notariado al cuerpo de los notarios de un país, afirmando que definir el notariado equivale a definir al notario. Hay que hacer una diferencia entre el notariado, la notaría y el notario. Y también los funcionarios notariales. En la actualidad, entonces, hay que diferenciar el notariado de la notaría, del notario y de los funcionarios notariales. ¿El notariado qué es? Es una colectividad de funcionarios al servicio de la actividad fedataria, es decir, de la actividad de dar fe. La notaría es el despacho donde se realiza dicha actividad. El notariado es un servidor público que autoriza los documentos previos su control legal y ético. Y los funcionarios notariales son todos los colaboradores del notario. El notario es el principal servidor público de la actividad fedataria por delegación del Estado. Entonces, por esa delegación reviste de credibilidad ciertos documentos contentivos de negocios o hechos jurídicos que redacta o revisa, cuya conservación asegura en el protocolo. ¿Qué es el protocolo? En las notarías se entiende por protocolo la memoria. Protocolo es la memoria. Entonces, cuando uno le dice, mire, ya este documento y protocolícelo en una notaría, quiere decir que se guarde en la memoria de la notaría y se debe guardar como escritura pública, porque los notarios guardan son las escrituras públicas. Entonces, el notario actúa con autonomía bajo el control de las autoridades públicas, pero no tiene segunda instancia, como ocurre en la justicia judicial, perdón la redundancia, o en la disciplinaria. Entonces, por esa asesoría, presta el notario su trabajo. El perfil del notario es el del funcionario público. El notario es un funcionario público, consultor jurídico, guardián del derecho, administrador de la justicia pacífica como desarrollo del derecho negocial al servicio comunitario de las personas, de la sociedad civil y del Estado. Hay que evitar la tramitomanía.
Por eso entonces se le dan al notario cada vez más funciones para evitar esa tramitomanía. ¿Qué más podemos decir dentro de esta ética notarial? Es que el notario presta también una asesoría ético-jurídica, porque cuando revisa un contrato, pues no solamente revisa lo jurídico, sino la parte ética. En el sistema latino de notariado, el control de legalidad de toda esa actividad del notario es otro deber ético jurídico de suma valor que se le impone por la naturaleza y las funciones que desarrolla el notario. Entonces, un notario puede no aceptar un determinado contrato si considera que es altamente violatorio de algún precepto. Entonces no lo autoriza, se niega a firmarlo. Sobre esto, pues hay que hacer una claridad de que el servicio notarial es obligatorio. Pero una vez requerido, el funcionario notarial no puede negarse a hacerlo, sino en los casos expresamente previstos en la ley, como lo establece nuestro decreto ley 960 del 70, que es el estatuto del notariado. Entonces, el rol del notariado es muy grande como documentador, como guardián del derecho, como consultor jurídico, como administrador de la justicia pacífica. Y los asuntos que se derivan de estas actividades son inmensos, complejos y de constante demanda. Por ello, resulta imposible en las grandes ciudades que todo el cúmulo de funciones sea atendido por una sola persona, el notario. La obligatoriedad del servicio la impone la ley por su naturaleza pública y oficial. Esta administración de justicia no es facultativa ni tiene horario discrecional. La inexistencia del funcionario notarial, la inasistencia del notario al despacho, constituye una falta disciplinaria que se sanciona ejemplarmente, incluso hasta con la destitución. Los funcionarios notariales deben ejercer sus cargos con abnegación, sacrificio y dedicación exclusiva. Entonces, la obligatoriedad del servicio notarial no es pasiva, todo lo contrario. Tiene que traducirse en una gran eficacia legal, en una gran eficacia jurídica y una gran eficacia moral. La eficacia es virtud, es fuerza, es dinamismo, es poder de obrar encaminado a producir efectos. En el campo feudatario, la eficacia significa realizar plenamente la justicia desde su génesis hasta su culminación, en términos de doctrina notarial de rogación, porque es que la justicia notarial es rogada. Las faltas disciplinarias, sí, el notario puede ser también juzgado por faltas disciplinarias.
Esas faltas disciplinarias implican un quebrantamiento de los deberes funcionales o personales del notario. Se refieren más que todo a la incorrecta prestación del servicio notarial. En cambio, las faltas disciplinarias personales atañen a la vida privada del funcionario notarial. Al tratar este problema de la vida privada como causal de falta disciplinaria, dice un autor de apellido Rodríguez: desde luego, voy a leer comillas, desde luego debe aceptarse que la investidura oficial acarrea no solo deberes funcionales, sino también éticos y morales propios de la actividad particular o privada. La administración pública está interesada en su propia dignidad, en su buen crédito. Por tal razón, consideramos que no solo puede ser causal de sanción disciplinaria la conducta oficial de un empleado, con lo cual afecta la disciplina jerárquica, sino también su conducta no oficial o particular, cuando tenga igual incidencia, para lograr la cual se requiere que sea pública o exteriorizada, pues no es posible por razones naturales obvias que la vida privada logre esa afectación, dado que no es conocida. En los estatutos notariales se tipifican las conductas constitutivas de faltas disciplinarias y se gradúa su naturaleza como graves, leves o levísimas, atendiendo sus naturalezas y efectos. En nuestro Código Civil hay un culpódromo. Ese culpódromo yo lo tengo aquí identificado en el artículo 63 del Código Civil. Yo bauticé aquí en el artículo 63, lo tengo culpódromo. Artículo 63. La ley distingue 3 especies de culpa o descuidos: culpa grave, negligencia grave. Culpa lata es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al doble: culpa grave. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta culpa, de la culpa leve, descuido ligero, descuido leve. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria en la persona o propiedad de otro. Entonces, de acuerdo con esta clasificación que trae el artículo 63, ¿cuál es la culpa más grave de todas? Pregunto a ustedes, ¿cuál es la culpa más grave de todas las 3 especies de culpa que trae el 63? Culpa grave, negligencia grave, culpa latra. Esa es una. Culpa leve, descuido ligero.
o culpa o descuido levísimo. ¿Cuál de todas es la más grave? Pues yo diría que la más grave es la culpa leve, el descuido leve, el descuido levísimo. Porque es que aquí hay una expresión que yo me pregunté, dice, culpa leve, descuido ligero. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia. Culpa leve, descuido ligero. Esa es la culpa más grave de todas. Es la que debe emplear un buen padre de familia. Y entonces yo me pregunté, ¿y quién es un buen padre de familia? Mi papá, su tío, su hermano, mi hermano. Entonces, el buen padre de familia, no lo busquen, sino en las obras de don Luis Claro Solar. El buen padre de familia, y esa es la culpa más grave, es cualquier hijo de las circunstancias, cualquier persona que se ubica en una de estas culpas del artículo 63. ¿Será la culpa grave? ¿Será la culpa leve? ¿O será la culpa levísima? Entonces, los hermanos Masó dice que el buen padre de familia está incurso en la culpa leve. Y el buen padre de familia es esa persona traída de afuera, colocada en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y entonces, esa tercera persona, si se comporta medianamente prudente, medianamente diligente, se comporta como un buen padre de familia. Esto no lo busquen, sino en obras, por ejemplo, como las de Luis Claro Solar. Él explica muy bien quién es el padre de familia. Entonces, el buen padre de familia, que es responsable de la culpa leve, descuido leve, es esa persona traída de afuera y colocada en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, el buen padre de familia responde de la culpa leve o del descuido leve, o descuido o culpa ligera, como llaman otros. Bueno. Bien. ¿Cuál es la responsabilidad del funcionario notarial? Indudablemente que el notario es un servidor público. Entonces, la responsabilidad del servidor público es mucho más extensa y compleja que la del particular y la del funcionario notarial, que se incrementa por la naturaleza del servicio que presta. Al respecto, nuestra Constitución política, en su artículo 6, dice: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. El artículo 6 de la Constitución dice: los particulares solo son responsables
ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Y aclara, los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esta preceptiva de la norma de normas, o sea, de la Constitución, en esta preceptiva se formulan dos tipos de responsabilidades. La de los particulares que pueden hacer todo aquello que no les sea vedado, y la de los servidores públicos que solo pueden realizar aquello que expresamente les está permitido. La doctrina nos enseña que los servidores públicos, dentro de los cuales se cuentan los funcionarios notariales, nos enseña que los servidores públicos, entre los cuales están los notarios, que incumplan sus deberes éticos, jurídicos, que violen prohibiciones e incompatibilidades, que desconozcan los derechos, que ignoren las instrucciones, que causen daños o perjuicios o que cometan hechos punibles o faltas, incurren en responsabilidad legal de naturaleza distinta a la de los particulares. Entonces, los distintos autores consideran que solo el funcionario fedante, o sea, el que da la fe pública, puede incurrir en responsabilidad natural y obviamente en una responsabilidad notarial, porque la prestación del servicio por su propia naturaleza es personalizado. Entonces, es indudable que la función autorizante de los documentos es unipersonal a cargo del notario, pero muchas veces olvidan que para llegar a esta actividad fedataria se necesita de un proceso integrado por varios momentos en el cual participan otros servidores de la fe notarial, al menos en los centros urbanos desarrollados. Entonces, pretender que el notario por sí solo asuma todas las actividades adscritas por la ley al servicio sería conferirle el poder de la ubicuidad que los teólogos creen predicable únicamente de Dios, el don de la ubicuidad, o sea que puede estar en todas partes. La responsabilidad notarial no es un asunto solamente del notario, sino un problema que involucra a todos los funcionarios que posibilitan la prestación del servicio, porque ellos tienen asignadas funciones y por consiguiente deberes y obligaciones que cuando sean contrariadas generan responsabilidad. La praxis notarial diaria demuestra sin lugar a duda esta anterior consideración y negarla sería asumir una posición absurda que contraría los más elementales principios del derecho. La responsabilidad notarial no es solamente un problema de los funcionarios del despacho, sino también del Estado, que delega en ellos una modalidad específica de la justicia oficial, la que desarrolla pacíficamente el derecho negocial. Los presupuestos para nuestro caso de responsabilidad jurídica son una conducta ilícita que infrija normas del ordenamiento jurídico positivo, es decir, dolo o culpa. Una conducta dolosa o culposa. Un nexo de imputación, un nexo de causalidad entre el autor del hecho. Un nexo de causalidad entre el autor del hecho y el daño o perjuicio y la obligación de reparar o de indemnizar. Estos son los elementos que ustedes deben poner en una demanda de responsabilidad civil. Un sujeto agente, Pedro. Una conducta ilícita que infrija normas del ordenamiento jurídico,
Pedro ocasionó un dolo, culpa. Un nexo de causalidad, un nexo de imputación entre el autor, Pedro, y el hecho. Un perjuicio, porque es que si no hay perjuicios no hay responsabilidad. Y la obligación de reparar o de indemnizar. Necesitamos siempre la presencia del perjuicio, porque si no hay perjuicio, se pregunta uno, ¿y qué voy a responder? ¿Qué voy a indemnizar? ¿Qué voy a reparar? Entonces, el funcionario notarial puede incurrir en varias responsabilidades. Responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad fiscal, responsabilidad disciplinaria. Miremos la responsabilidad civil. Esta responsabilidad se deriva principalmente de los deberes vistos de control de legalidad y asesoría jurídica correcta que tiene que ejercer el funcionario notarial. Si falla en su cumplimiento por dolo o culpa, debe responder. La responsabilidad civil puede originarse en una conducta ilícita imputable al notario, llamada en la doctrina responsabilidad subjetiva, en la conducta ilegal de los demás funcionarios notariales, conocida como responsabilidad civil, pues algunos le llaman responsabilidad civil intermedia, o una falta en la prestación del servicio, la cual puede concurrir con las dos citadas, en cuyo caso la persona afectada tiene la posibilidad de demandar al Estado o al notario, o los demanda a los dos. Y entonces cuando lo demanda a los dos, algunos llaman o la denominan responsabilidad conexa. Entonces, la persona afectada puede demandar al Estado, puede demandar al notario o puede demandarlo a los dos en lo que se llama responsabilidad conexa. Es importante destacar que en nuestro medio jurídico el servidor público responde civilmente en todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la nación. Y sería el caso de la responsabilidad notarial. Creo que está en el Código Contencioso Administrativo, artículos 77 y 78. Responsabilidad penal. Esta responsabilidad es esencialmente individual, referida tan solo al sujeto activo del hecho punible, porque el dolo, la culpa o la preterintención son incomunicables. Aquí nos interesa mencionar los delitos más frecuentes en la prestación del servicio notarial. Entonces, por ser la justicia notarial eminentemente documental, los hechos punibles más cercanos al funcionario de la fe pública son los concernientes a la falsedad en documentos. En el actual Código Penal colombiano, por ejemplo, se establece una protección uniforme sobre todos los documentos públicos o privados que puedan servir de prueba y se utilizan los tipos básicos del verbo rector falsificar, en vez del sistema anterior casuístico que empleaba una serie de verbos rectores alternativos. Con aceptada técnica legislativa, se tipifican las diversas conductas punibles de la falsedad en documento público o privado, la falsedad material, la ideológica o la personal para obtener documento o una prueba de hecho verdadero, la destrucción, la supresión y ocultamiento de documentos. Otros hechos punibles que puede cometer el funcionario notarial en Colombia. ¿Cuáles son esos otros? El peculado por apropiación, el peculado por uso, el peculado culposo,
el abandono de cargo o la intervención en política. Esos son otros hechos punibles que puede cometer el notario. Peculado por apropiación. Pues yo diría, no solamente el notario, sino el funcionario notarial, los empleados también. Peculado por apropiación, peculado por uso, peculado culposo, abandono del cargo o la intervención en política. Aquí nos sobra advertir, ¿no?, que para nuestro Código Penal, el notario y demás funcionarios notariales son empleados oficiales para los efectos de la ley punitiva. Así se diga que no son servidores públicos, como lo sostienen algunos tratadistas, porque el precepto extiende dicha calidad a toda persona que ejerza una función pública o atienda un servicio público en forma permanente o transitoria. Esa sería la responsabilidad penal. La responsabilidad fiscal. La ley tributaria impone al notario o al notariado una serie de actuaciones fiscales con distintas posibilidades. En las notarías hay recaudación, hay retención, hay información, hay solicitud de comprobantes. En nuestra legislación, el funcionario notario es un agente del fisco. En diversas formas es un agente del fisco. Pero aquí solamente vamos a decir que cuando el funcionario notarial no cumple con los deberes fiscales que le ha impuesto el Estado en el ejercicio del cargo, incurre en responsabilidad fiscal, la que además trae aparejada otra de orden disciplinario, siendo la primera de naturaleza completamente pecuniaria, salvo en algunos casos que pudiera acompañar de responsabilidad penal. La responsabilidad fiscal se genera en varias causas. Por ejemplo, falta de cobro de recaudos e impuestos o cobro indebido de los mismos. Retención ilegal de tributos. Pago por fuera de los plazos legales. No expedición de certificados fiscales. Ausencia de información a las autoridades tributarias cuando sea exigida la información. Falta de presentación de comprobantes fiscales. Digamos que esos son los principales casos de responsabilidad fiscal. Hay una responsabilidad disciplinaria. Esta responsabilidad, la disciplinaria, es la que guarda más estrecha relación con la ética, porque se presenta cuando los servidores públicos de la fe notarial incumplen los deberes morales o jurídicos impuestos por las normas éticas y las normas del derecho positivo, causen o no causen perjuicios a las personas. Deberes que son distintos a los que tienen que observar los particulares, ya que apuntan los primeros a la buena marcha de la justicia fedataria, la efectividad del derecho negocial, la autenticidad documental, la imagen correcta del notariado. Sin duda, esta responsabilidad es un problema de derecho moral. En razón de la responsabilidad disciplinaria, el funcionario notarial debe cumplir estrictamente con las obligaciones ético-jurídicas que ya estuvimos mirando. Y otras que por la brevedad de estos apuntes no nos metimos.
Le corresponde, por tanto, al notario la asesoría, el control de legalidad, la imparcialidad e independencia, el cobro legal del arancel, la competencia leal, la obligatoriedad y eficacia del servicio. Debe además observar una intachable conducta social, familiar, comercial, laboral, mantener excelentes relaciones con sus colegas y colaboradores del servicio, sometimiento al derecho, a la justicia, a la ley, a la libertad, a la igualdad, a la democracia, a los derechos humanos, al culto por la verdad. En fin, un respeto absoluto de todos los valores. La ética notarial se constituye, según lo analizado, se constituye en el soporte conceptual de la responsabilidad disciplinaria que se produce por diferentes causas. ¿Cuáles son? Violación de prohibiciones e incompatibilidades, desconocimientos de derechos, demora injustificada en la actuación, inasistencia al despacho, publicidad de servicios, renuencia a cumplir las instrucciones administrativas, mal comportamiento social, drogadicción, embriaguez habitual, dependencia económica, asesoría dolosa o culposa, extralimitación de funciones, en fin, repetimos, inobservancia de los deberes éticos jurídicos impuestos por la moral social o el Estado, con el fin de asegurar a la persona y a la sociedad civil una recta, eficaz y justa administración pública. Para deducir la responsabilidad disciplinaria es necesario adelantar un proceso con todas las exigencias constitucionales y legales por parte de las entidades de vigilancia del Estado, bien sea para absolver o condenar al inculpado. En el primer caso, las sanciones pueden ser destitución, suspensión, multa o amonestación. En Colombia, la entidad de vigilancia que ejerce la potestad disciplinaria es la Superintendencia de Notariado y Registro. También lo hace la Procuraduría General de la Nación, cuyas decisiones en algunos casos pueden ser conocidas por la justicia contencioso administrativo. Ética notarial y los colegios fedatarios. Los colegios que agrupan a los servidores de la fe pública tienen una rica tradición nacional e internacional en el sistema latino de notariado, cuya historia resumida nos presentan muchos autores. Entre esos, uno de apellido Arata, Roberto Malio Arata, en su libro Ética Notarial, editorial Buenos Aires. Para terminar, precisemos ligeramente las relaciones entre ética notarial y los colegios fedatarios. Hemos dicho que la vigilancia notarial en la mayoría de los países está a cargo de entidades oficiales que controlan la conducta moral y jurídica de los funcionarios notariales mediante diversos procedimientos, actuaciones e instrucciones, incluidos los procesos disciplinarios cuando procede esta actividad administrativa. La facultad disciplinaria se ejerce entonces por el Estado debido a la naturaleza jurídica del notariado, que en nuestro criterio reiteramos es de tipo oficial. Sin embargo, tal situación no excluye la injerencia colegial en la vigilancia y control de la moralidad y legalidad del notario. Creemos que en materia disciplinaria ético-jurídica, los colegios notariales deben ser los principales custodios de ella. A los colegios les corresponde construir la ética notarial, divulgarla y especialmente velar porque se aplique en la vida individual y colectiva del notariado,
así no dispongan de poderes coercitivos para decretar penas como la destitución o suspensión de los infractores. Precisamente el poder de los colegios de naturaleza moral. Ellos son instituciones de pedagogía ética y de profilaxis moral. Uno de sus fines esenciales es procurar la elevación moral de sus miembros. ¿Y cómo lograr esa elevación moral del notariado? Creemos que mediante campañas educativas extensas e intensas sobre la eficacia feudataria, la elaboración de códigos de ética notarial, la constitución de tribunales o colegios con amplias facultades para penar la inmoralidad de sus miembros y colaborar con las autoridades disciplinarias del Estado. Repetimos entonces, para terminar, el colegio feudatario es el poder moral del notariado. Bueno, digamos que hasta aquí, por el tiempo, algunas notas sobre la ética notarial. Bueno, entonces demos por finalizado el día de hoy, que fue jueves 28. Mañana, viernes 29, termina esta materia, teoría general del proceso. Ya estoy subiendo notas. Hay que subir el 30, el 30 y el 40 para saber entonces en cuánto queda la nota definitiva. Ya estoy subiendo esas notas. Después, cuando ya tenga las notas, pues podremos como mirarlas, a ver qué pasa. Bueno, entonces, por hoy estamos por terminar la clase. Doctor, muchas gracias. Buen día. A usted Muy amable, igualmente. doctor. Gracias. Doctor, muy amable, gracias. Gracias.